11 podemos leer lo siguiente. Según la ley de Dios, la fuerza para la mente y el alma, lo mismo que para el cuerpo, se adquiere por medio de la fuerza. El desarrollo se obtiene por medio del ejercicio. De acuerdo con esta ley, Dios ha provisto en su palabra los recursos necesarios para el desarrollo mental y espiritual. Dios ha provisto en la Biblia, en la palabra de Dios, los recursos necesarios para el desarrollo mental y espiritual. ¿Saben? Miren esta segunda declaración, la educación, página 112, como medio de educación intelectual, no espiritual, como medio de educación intelectual. La Biblia es más eficaz que cualquier otro libro o que todos los demás libros juntos. Ponga a su hijo a estudiar la Biblia y su potencial intelectual crecerá sobremanera. La sierva del Señor dice a los estudiantes de medicina que tienen mucho que estudiar, estudien primero la Biblia. Agarren fuerza intelectual, potencia intelectual, la grandeza de sus temas, la elevada sencillez de sus expresiones, la belleza de sus figuras, avivan y elevan los pensamientos como ningún otro libro puede lograrlo. Dice un poco más, ningún otro estudio puede impartir poder mental como el que imparte el esfuerzo que se realiza para abarcar las estupendas verdades de la revelación. La mente que en esa forma se pone en contacto con los pensamientos del Ser Infinito no puede sino desarrollarse y fortalecerse. Para el desarrollo intelectual no hay mejor libro que la palabra de Dios, que la Biblia. Y hermanos, como si no fuera suficiente la Biblia, el Señor dio otro libro más. Un libro que no se contradice, pues es dado por el mismo Dios, que es la naturaleza. Hemos hablado de este libro, de la naturaleza. Y cuando estudiamos las Sagradas Escrituras, nos ponemos en conexión con la mente infinita de Dios. Y cuando estudiamos el libro de la naturaleza, nos ponemos en conexión con su amor y su revelación. Y cuando estudiamos estos dos libros, allí se produce lo que llamamos educación superior divina. Elena G. de White lo dice, la educación, página 14. La mente del hombre se pone en comunión con la mente de Dios. Lo finito con lo infinito. El efecto que tiene esta comunión sobre el cuerpo, la mente y el alma sobrepuja toda estimación. En esta comunión se halla la educación más elevada. Es el método propio que Dios tiene para lograr el desarrollo del ser humano. El secreto de la mejor educación está en la comunión del Creador con su ser creado. No hay mejor. El hombre fue hecho a la imagen de Dios. Por el pecado perdió esa imagen, pero Dios quiere restaurar esa imagen en nosotros. Y por eso nos da la ciencia de la verdadera educación. Podemos recuperar esa imagen desde hoy. ¿Qué es educación? Es la obra de la restauración de la imagen de Dios en nosotros. ¿Puede usted imaginar a una persona educada de esa manera? Es más que disciplina mental, más que preparación física. Lo que hace es fortalecer el carácter. Fortalece el carácter. Y la sierva del Señor tiene una declaración, la educación, página 17. Semejante educación provee algo más que una disciplina mental. Provee algo más que una preparación física. Fortalece el carácter, de modo que no se sacrifiquen la verdad y la justicia al deseo egoísta o a la ambición mundana. No leo más por el tiempo, nos queda algo más de 20 minutos. Quiero entrar en esta parte final, en estos últimos 20 minutos, a dejar algunos conceptos o ideas, premisas que debemos entender de lo que la sierva del Señor
nos dio como ciencia de la verdadera educación. Y la primera de ellas, la primera premisa es que la educación y la salvación están íntimamente ligadas. Son una misma. Educar es redimir. Elena G. de White trata de mostrar la eficacia y el desarrollo en la ciencia de la verdadera educación y trata de mostrar el fracaso en una falsa educación humana. Demuestra lo inútil que es el esfuerzo humano para educar al ser humano y sacar esa corrupción interna. Y demuestra lo eficaz que es la verdadera educación para el cambio de carácter. Todo tiene su lugar, pero en la educación verdadera hay un efecto creado por la gracia de Cristo que no puede ofrecer la educación del mundo. La sierva del Señor lo dice, Camino a Cristo, página 17. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero para esto no tiene ningún poder. Puede producir una corrección externa de la conducta, pero no puede cambiar el corazón, no puede purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que obre en el interior, una vida nueva de lo alto, antes de que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Y ese poder es Cristo, el que nos da la educación. Por eso el gran sentido de la educación es la salvación del hombre. No busca cosas externas. Por eso la sierva del Señor dice en la educación, página 29, en el sentido más elevado. La educación, página 29. En el sentido más elevado, la obra de la educación y la redención son una misma. Cuando no se entiende esto, hay fracaso en la educación. Cuando no se entienden los principios de que la educación y la salvación es una misma. Y es por eso que todo educador, todo maestro, director de escuela, padre y madre debe entender el mensaje de 1888, la justificación por la fe, la experiencia de la sangre redentora de Cristo, la salvación. El que no entiende esto no puede entender la educación, porque la educación y la redención son una misma cosa, y quizá en esto radica el fracaso que hemos tenido, y cuando digo hemos tenido, me considero que he fracasado en un tema educativo porque no había entendido lo que significa la libertad del pecado por medio de la sangre de Cristo. La educación está totalmente ligada al plan de salvación, y es por eso que nosotros encontramos que en el sentido más elevado, todo maestro, todo padre, toda madre es un evangelista, y todo niño, todo alumno es un alma que necesita salvación. Los padres y los maestros necesitan hacer que los alumnos se encuentren con Cristo. Y por eso creemos que el primer sentido de la educación es que los alumnos tengan un encuentro de salvación con su maestro. Educar es redimir. Y el fin primario de toda educación adventista es un encuentro con el Salvador, con Jesucristo. Por eso entender que la educación es redimir es una idea clave. Fuera de todos los consejos, fuera de todas las instrucciones, debemos entender que la educación y la salvación es una misma. La segunda premisa que quiero recalcar es quizá una pregunta: ¿para qué nos estamos preparando? ¿Para qué nos preparamos? ¿Para ser más ricos? ¿Para ser poderosos? ¿Nos estamos preparando con una mira de ser más influyentes? ¿Qué es lo que dice la sierva del Señor? La educación, página 13. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Prepara al estudiante para servir, que no prepara para ser más influyente. No, la influencia es un resultado de servir.
Cuando uno se entrega al servicio, la influencia es un resultado. Nuestro Maestro Jesucristo siempre huyó de ser reconocido, pero su influencia se siente hasta hoy. La influencia es un resultado de habernos entregado al Señor. Y hay una palabra que no nos alcance el tiempo para hacer tanto énfasis. Dice, prepara al estudiante para el gozo de servir. Sabe que en el servicio tiene que haber gozo. No tiene que ser a regañadientes. De hecho, la Biblia dice, lo que uno tiene que hacer con el Señor, tiene que hacerlo con gozo, porque Dios ama al dador alegre. Cuando el salmista había pecado, le dice, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Los primeros 3 frutos del Espíritu es amor, el siguiente gozo y paz. ¿Y sabe cuándo un cristiano tiene gozo? Cuando le ha entregado su vida al Señor. Cuando ha experimentado el nuevo nacimiento, cuando el Señor ha tomado su corazón y lo ha cambiado, cuando escribió la ley en su mente. Ahora en lo que hace encuentra gozo. Es decir, que en la verdadera educación, el servicio es el resultado de haber experimentado un encuentro con el Señor. Voy un poco más adelante. Otra de las premisas importantes que tenemos que entender, que la ciencia de la verdadera educación lo que promueve es el desarrollo del carácter. La educación, página 203, dice, la edificación del carácter es la obra más importante que jamás haya sido confiada a los seres humanos y nunca antes ha sido su estudio más diligente, tan importante como ahora. Ninguna generación anterior fue llamada a hacer frente a problemas tan importantes. Nunca antes se hallaron los jóvenes frente a peligros tan grandes como los que tienen que arrostrar hoy. Desarrolla el carácter. Toda situación difícil, todo problema, esté en el campo, esté en la ciudad, esté en cualquier trabajo, el médico, el obrero, el agricultor, el arquitecto, todos tienen problemas en casa, en el trabajo, y esto es un medio educativo. Porque el Señor lo que quiere edificar es nuestro carácter. Hoy el mundo necesita de gente que ocupe puestos en cualquier lugar, en cualquier empresa, gente con quien se pueda trabajar, que tenga un buen carácter, gente que pueda pensar y hacer, que sean proactivos, gente que se convierta en líderes, que sean pacientes para enseñar, humildes para aprender, valientes para emprender, que tengan valores, que sepan trabajar en equipo, que sean confiables, que tengan un buen carácter. Y esto es lo que promueve la ciencia de la verdadera educación, que sean perdonadores, compasivos y misericordiosos. Otro punto más. Lo que promueve la ciencia de la verdadera educación, según la visión de la sierva del Señor, es una educación integral. Debe ser entendido como un todo. Buscar el desarrollo integral, mente sana, cuerpo sano, espíritu sano, todo debe ser puesto en conexión con el cielo. Por eso hay que cuidar las avenidas del alma, hay que cuidar el espíritu, hay que cuidar la salud de manera armoniosa. Hay que cuidarnos. ¿A qué hora se duerme? ¿Qué es lo que yo como? Los hábitos. Todo es importante, es una educación integral, preocuparnos del todo, padres, maestros, debe haber una preocupación integral de los alumnos. Si yo quiero experimentar la ciencia de la verdadera educación, tengo que entender que es el todo. Cuando entiendo que es el todo, entiendo el porqué de la reforma pro salud. ¿Por qué tengo que cambiar mi dieta? ¿Por qué tengo que vivir distinto? ¿Por qué tengo que hacer ejercicio? ¿Por qué Dios me pide lo que me pide? Porque Dios quiere un todo, quiere educarme para que me desarrolle. No es que Él me pide todo porque es un egoísta. Lo que está diciendo Dios es, dame todo porque quiero desarrollarte de manera integral. Finalmente, el último principio que puedo dar es ver la educación y su relación con el gran conflicto de los siglos. La educación tiene que ser vista bajo los lentes. Hay una palabra que se usa hoy, la cosmovisión. La educación tiene que ser vista bajo la cosmovisión de que vivimos
en un conflicto. Cuando se entiende esto y ubicamos la educación en el marco del gran conflicto, en el contexto de la lucha entre el bien y el mal, ahora podemos entender por qué los niños o los estudiantes son rebeldes o hacen berrinches, por qué es duro la disciplina, por qué intento y no puedo. En este contexto, en el contexto del gran conflicto, le da sentido a todo lo que hacemos, a la urgencia, a la necesidad de privarnos de muchas cosas, a la necesidad de disciplinarnos, a la necesidad de vivir en abnegación. Cuando entendemos la educación bajo el contexto del gran conflicto, no solamente para desarrollarnos y ser grandes, sino para prepararnos para ser luces, misioneros y representantes para Dios. Finalmente, hermanos, la educación no termina aquí. Hay un capítulo final en el libro de la educación, es el capítulo 35, que lleva por título La escuela del más allá. Y les leo unas partes. Dice así en la escuela del más allá: allí los intelectos inmortales contemplarán con eterno deleite las maravillas del poder creador, los misterios del amor redentor. Allí no habrá enemigo cruel y engañador para tentar a que se olvide a Dios. Toda facultad será desarrollada, toda capacidad aumentada. La adquisición de conocimiento no cansará la inteligencia ni agotará las energías. Las mayores empresas podrán llevarse a cabo, satisfacerse las aspiraciones más sublimes, realizarse las más encumbradas ambiciones, y sin embargo surgirán nuevas alturas que superar, nuevas maravillas que admirar, nuevas verdades que comprender, nuevos objetos que agucen las facultades del espíritu, el alma y del cuerpo. Todos los tesoros del universo se ofrecerán al estudio de los redimidos de Dios. Libres de las cadenas de la mortalidad, se lanzan en incansable vuelo hacia los lejanos mundos. Con indescriptible dicha, los hijos de la tierra participan del gozo y de la sabiduría de los seres que no cayeron. Comparten los tesoros de conocimientos e inteligencia adquiridos durante siglos y siglos en la contemplación de las obras de Dios. Con visión clara consideran la magnificencia de la creación, soles, estrellas y sistemas planetarios que en orden a ellos asignados circuyen el trono de la divinidad. El nombre del Creador se encuentra escrito en todas las cosas, desde la más pequeña hasta la más grande, y en todas ellas se ostenta la riqueza de su poder. Y a medida que los años de la eternidad transcurren, traerán consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, así también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento. Cuanto más sepan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su carácter. Cuanto más conocemos al Señor, más lo amamos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Mientras más conocemos a Dios, más lo amamos. Hace un tiempo atrás, hermanos, leí una noticia algo graciosa, de algo que ocurrió en Zaragoza, España, en la localidad de Borja. En esta pequeña localidad existe un santuario, se llama el Santuario de la Misericordia. Se cree que allí hace más de 500 años se apareció la Virgen. Y en ese templo, en ese Santuario de la Misericordia, hay un cuadro de Jesús que está pintado al óleo. Ese cuadro se llama en latín Ecce Homo, observen al hombre, que con el tiempo se empezó a gastar y necesitaba restauración. Así que los encargados de este lugar, de este santuario, contrataron a María Cecilia Jiménez, la restauradora. Así que la restauradora se puso en marcha, empezó a restaurar la imagen, usted puede ver la imagen en pantalla, y hizo una obra que logró que Borja, esta pequeña localidad, alcance fama mundial
por la restauración que había hecho. Se hizo viral. Y usted puede ver el trabajo final de la restauración. Usted puede ver el resultado de la obra que ella había logrado después. La noticia titulaba "Desfigurar o restaurar el rostro de Cristo". Y aunque nos puede causar gracia, quiero decirles que el ser humano sin Cristo, sin el modelo educativo que Él nos ha dado, le es imposible restaurar al hombre. Donde el hombre pone la mano, no restaura, desfigura. Si trata de educar sin el plan de Dios, sin Cristo, puede poner sinceridad, pero no podrá hacerlo. Podrá poner mucho dinero en su obra, pero fallará. Podrá poner mucha tecnología, pero va a fracasar. Podrá traer a los más grandes ilustrados maestros, pero no le alcanzará con la sabiduría del mundo. Separado de mí, dice la Escritura, nada podéis hacer. Necesitamos del gran educador. Necesitamos de este educador que toma a un hombre que duda, que miente y lo convierte en el padre de la fe. Necesitamos este gran educador que toma a un mentiroso que huye y lo hace un vencedor, Israel. Necesitamos a este educador que tomó a este profeta deprimido en su cueva y lo saca para seguir siendo el profeta de fuego. Necesitamos un educador que transforme el corazón de un hombre orgulloso que es líder, que es un hombre pagano, y me refiero a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Necesitamos a un educador que pueda ser como aquel educador que cambió a Juan, a Santiago, a Pedro, a Tomás, al publicano Mateo. Oh hermano, cuánto nos ama Dios que nos dio un plan educativo que puede transformar hasta el corazón más alejado de Él, hasta el corazón más corrupto, hasta el hombre que ha cometido pecados que no se pueden nombrar. Educar es redimir. Todo lo que vivimos es educativo. La sangre de Cristo puede restaurar lo más corrupto. Eso es verdadera educación. ¿Saben cuando Jesús llamó a Pedro, el presuntuoso Pedro, el entusiasta? Usted conoce la historia de Pedro. Pedro siempre estaba dispuesto, Señor, voy hasta la muerte contigo. Siempre estaba dispuesto. Era el primero. Pero en el momento de crisis, empezó a negar a su maestro, lo traicionó. Dijo, yo no lo conozco. No estaba listo. Confiaba en sí mismo. Tenía un principio de falsa educación, la confianza propia. Y cuando escuchó que el gallo cantó, cuando escuchó que el gallo cantaba, él se dio cuenta que había negado a su maestro a quien él amaba. Ni el amor hizo de que él pueda ser fiel a su maestro. Y vio la mirada de Jesús. No había una mirada de amargura para con su discípulo. Lo miró compasivamente y dice que Pedro, al ver esa mirada, salió del lugar donde estaba y corrió. Y mientras corría empezó a derramar lágrimas. Y corrió y corrió y corrió sin saber a dónde iba. Y fue y llegó al mismo lugar donde había estado horas antes con su maestro. Y lloró, y lloró, y lloró, y se arrepintió de lo que había hecho. Días más tarde, cuando el anuncio de María, ese domingo de mañana, se han llevado a mi Señor, y no sé dónde está, hizo que Pedro salga corriendo de donde estaba, porque había escuchado que su maestro, a quien él había negado, estaba vivo, y cuando fue lo encontró. Y encontró el mensaje que los iba a encontrar después. Y usted recordará la historia estando en la barca y reconociendo a su maestro, cómo se echó de la barca y se puso a nadar y se encontró con su maestro. Y en aquella conversación Jesús le dice, Pedro, ¿me amas 3 veces? Ya no había suficiencia propia. Ahora Pedro le decía, tú lo sabes, Señor. Pedro había experimentado la ciencia de la verdadera educación. Ya no era un hombre orgulloso.
No era un hombre con confianza propia, era un hombre que confiaba plenamente en su maestro porque había sido perdonado y restaurado. Hermanos, y después se convirtió en un gran apóstol, un hombre que fue amenazado a no predicar junto a Juan, y él dijo: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. No le asustaba la cárcel, no le asustaba las amenazas, y cuando fue llevado a Roma para ser muerto y lo querían crucificar, él dijo: no me crucifiquen igual que mi maestro, no lo merezco, pónganme de cabeza. El Señor tiene tanta misericordia con nosotros, no importa si lo hemos traicionado, no importa si nos hemos alejado de Él, Él nos llama. Hay poder en la sangre del Señor Jesús. Si experimentamos el poder de la sangre de Cristo, estamos experimentando la verdadera educación. No se trata de lugares. El principal objeto de la educación es salvar y redimir. Y si yo quiero practicar la educación, tengo que experimentar la salvación en Jesús. Y si yo quiero impartir la educación, tengo que impartir salvación y restauración. No hay pecado tan sucio, no hay pecado tan negro, no hay cosa tan mala que hayamos podido hacer que el Señor no pueda perdonar y restaurar. Y si nos hemos alejado muy lejos del Señor y creemos que no tenemos salvación, hasta los textos bíblicos que aprendimos de niño nos hemos olvidado. Hay predicadores que se alejaron del Señor. El Señor te dice: te puedo restaurar y te puedo salvar, porque aún el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar, aún sus oídos no se taparon para oír tu oración. Dile: Señor, perdóname, ayúdame a prepararme para tu servicio, para hacer luz en este tiempo, y cuando tú llames a tu pueblo, yo poder estar de parte de ti. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados, resplandecientes de santa consagración, e irán en lugar. Ese será el pueblo de Dios, el pueblo que ha experimentado la ciencia de la verdadera educación. Que esta sea mi experiencia y que el Señor la repita en ti. Que el Señor te bendiga.